Las reglas de ensamblaje nos definen aquellos mecanismos a partir de considerar a los factores bióticos y abióticos mediante los cuales las especies coexisten en las comunidades, en un área y en un tiempo determinado. A partir de estos podemos conocer el número de especies que conforman a mi comunidad en determinado sitio y cuáles son estas especies y cómo es que conformaron a esta comunidad, es decir, cómo la riqueza de especies en una localidad o en una región es limitada justo por la dispersión de estas especies, así como otros factores tanto ambientales como de interacciones para poder conformar a una comunidad. Los ecólogos vegetales mencionan que para que se puedan conformar las comunidades y la coexistencia de la especie debe de existir una mayor intervención justo de estos factores ambientales como limitantes de estas reglas de ensamblaje, mientras que los ecólogos animales le dan mayor peso justo a la influencia que presentan las interacciones entre las especies. Por lo cual, podemos visualizar a las reglas de ensamblaje como aquellas que determinan la conformación de las comunidades y nos hablan justo de la riqueza de especies en islas, o bien aquellas que nos indican de qué manera las características ambientales influencian en la conformación de las comunidades. Para el caso de estar considerando a las características ambientales como parte de las reglas de ensamblaje, se toma a consideración el acervo genético, características tanto morfológicas como fisiológicas de las especies y la baja dispersión que presentan estas, determinando así que estas características son importantes para que conformen o confieran cierta adaptación los organismos de las especies al ambiente y de esta forma den origen a una comunidad. Es decir que, a partir de la interacción genotipo-ambiente, se explica cómo se establecen las especies para dar origen a la comunidad. Si se considera a la riqueza de las especies en las islas como parte de las reglas de ensamblaje, aquellos factores que están determinando justo la conformación de una comunidad correspondería a la cercanía que presenta la isla con el continente, la alta dispersión que presentan las especies, la disponibilidad de hábitats y asimismo interacciones como es el caso de la competencia. De igual modo, tasas de recambio de especies, que principalmente nos reflejan los procesos de inmigración y extinción. De esta forma, se crean uno o varios modelos nulos para poder explicar y realizar una proyección esquemática de la distribución de las especies y de esta forma conocer o explicar aquellos mecanismos que permitieron la unión de las especies y la conformación de una comunidad. Como parte de entender qué ocurre en la conformación de las comunidades en las islas, podemos hablar justo de la teoría de biogeografía de islas, la cual nos permite comprender la distribución de estas especies en tiempo y espacio y considerar qué procesos se han generado y mantenido para conservar estos patrones en la conformación de las comunidades. Al final de la década de los 70, Robert MacArthur y Edward Wilson elaboraron una hipótesis que ha sido muy influyente, que es justo la teoría de biogeografía de islas o teoría de la biografía insular. Ellos indican, bajo esta hipótesis, que si se tiene una isla vacía, muy pronto estarán llegando o arribando organismos de alguna especie a esta y se estará dando un proceso de colonización, lo cual se irá incrementando o será muy alto, puesto que esta isla es vacía. Sin embargo, a través del tiempo, algunos de los nuevos individuos que lleguen a incorporarse probablemente ya pertenecerán a especies que ya están inmersos en esta isla. Por tal razón, la tasa de colonización irá descendiendo paulatinamente hasta llegar a un punto en que todas las especies presentes en los territorios o en los hábitats de esta isla lleguen a un punto cero. De igual modo, como parte de este proceso, ellos indican que si nos fijamos en una tasa de extinción para el caso de esta isla, comenzaría siendo cero, dado que en una isla vacía no hay especies que puedan extinguirse, pero conforme va aumentando el número de especies presentes, también se incrementaría el número de las especies que eventualmente se extinguirían. En consecuencia, habrá un punto en el cual ambas curvas de tasa de extinción y de colonización se intersectarán,
y a este punto se le conoce como equilibrio para las islas, donde encontraremos el número de especies máximo que podría encontrarse en esta isla. Como parte de los postulados de esta teoría de biogeografía de islas, se trata de responder la pregunta ¿cómo es la riqueza de especies en una isla? A partir de conocer el número de especies en una isla que está determinado por un equilibrio entre la inmigración o bien tasa de colonización y la extinción de las especies. Las tasas de colonización y de extinción van a estar variando con respecto al tamaño de la isla y el grado de aislamiento, y asimismo se dará un balance o equilibrio dinámico con especies que se extinguen continuamente y que están siendo reemplazadas por otras. Como primer postulado, ellos tratan de evidenciar esa relación especie-área y nos indican que las tasas de colonización e inmigración y la tasa de extinción variarán en función del área de nuestra isla, ya sea esta pequeña o grande, y del suministro o bien de la matriz de donde proceden los posibles colonizadores. De acuerdo a esto, islas más grandes tendrán un mayor número de especies, es decir, una mayor riqueza con respecto a aquellas islas que son pequeñas. Esta relación especie-área nos evidencia que conforme aumenta el tamaño de la isla, va a aumentar la cantidad de especies. El segundo postulado nos habla justo de la relación especie-distancia, donde los parámetros de colonización e inmigración, medidos en tasas, así como la tasa de extinción, variarán en función justo de la cercanía o lejanía de nuestro continente, de la matriz o suministro de donde procedan las posibles especies colonizadoras. Por lo cual, las islas cercanas tendrán una mayor riqueza de especie con respecto a las islas lejanas. Es por ello que la relación especie-distancia nos evidencia que conforme se disminuye la distancia de una isla, va a aumentar la cantidad de especies presentes. Algo que es muy importante dentro de esta riqueza de especies en nuestras islas es justo esa tasa de renovación o de reemplazo que ocurre a partir de esa tasa de inmigración o de colonización y de la tasa de extinción como resultado del cambio en la composición de especies medido a través de justo esta tasa de renovación. Es decir, se mantiene el número de especies, pero estas especies que conforman a mi comunidad son distintas. Y como tercer postulado se habla de un equilibrio entre la tasa de inmigración, colonización y la tasa de extinción, en donde la tasa de inmigración desciende con el aumento de la riqueza de especies, mientras que la tasa de extinción aumenta. Cuando la tasa de inmigración es igual a la tasa de extinción, se alcanza el número en equilibrio de las especies presentes en una isla. Y a partir de este último postulado, podremos evidenciar justo el número en equilibrio de las especies con respecto al área y el grado de aislamiento que presenten nuestras islas con respecto al continente. En este sentido, aquellas islas que son cercanas y grandes tendrán una mayor riqueza de especies comparadas con aquellas que son lejanas y grandes, con aquellas que son cercanas y chicas y con aquellas que son lejanas y chicas. Procesos que no se consideran dentro de la teoría de biogeografía de islas, pero están ocurriendo y son muy importantes, es el caso de la evolución y el endemismo. Para el caso de la evolución en las islas, a partir de diferentes estudios, se sabe que las tasas a las cuales evolucionan nuevas especies puede ser comparable o incluso más rápido con las tasas a las cuales las especies arriban. Un caso particular para un estudio fue el de los cíclidos, un conjunto de especies que a partir de especies endémicas en lagos africanos se observó que era mucho más rápido esta tasa de evolución, dado justo a estar viendo estos parámetros de teoría de biogeografía de islas. En lagos más pequeños encontraba una menor cantidad de especies endémicas comparado a aquellos lagos que eran mucho más grandes. Y esto fue relacionado justo con todas las formas distintas en las cuales estos cíclidos podían obtener su alimento y las modificaciones que se dieron en su aparato bucal, dado a este proceso de endemismo. Y como parte de estos procesos de endemismo, hay que observar justo
lo que se reconoce como un balance de colonización-endemismo. Aquí se habla del porcentaje de especies endémicas con respecto a su capacidad de dispersión, observando que aquellas especies endémicas que presentan un mayor porcentaje van a tener una capacidad de baja dispersión, contrario a lo que se observa justo en aquellas especies que presentan una alta capacidad de dispersión. De igual modo, algo muy importante es la antigüedad de la isla con respecto al continente, que afectará el número de endemismos.